Muy buenos días, apreciados estudiantes. El día de hoy vamos a continuar con una serie de ejemplos muy particulares que se presentan en la práctica profesional referida a lo que es la dinámica de fluidos. Evidentemente en las pasadas clases hemos ido resolviendo una serie de problemas donde se incluían los conceptos de la ecuación de continuidad y la ecuación de Bernoulli, ¿no? Donde recordábamos lo que era el principio de conservación de la masa y el principio de conservación de la energía. Sin embargo, el día de hoy vamos a concluir con lo que es el tema de dinámica de fluidos, resolviendo esta serie de problemas que son muy cotidianos en la práctica profesional, ¿no? Donde van a poder ustedes observar que es muy común aplicar estos dos conceptos fundamentales que hemos aprendido en este tema, que es la ecuación de continuidad, que se refiere al principio de conservación de la masa, y la ecuación de Bernoulli, que se refiere al principio de conservación de la energía, ¿no? Bien, entonces tenemos un problema número 7 respecto a este capítulo de dinámica de fluidos, y nos dice lo siguiente, ¿no? Desde un depósito hay que transportar un caudal evidentemente de agua, de 89 litros sobre segundo a través de un sifón. El extremo por el cual desagua el sifón se encuentra 4.20 metros por debajo de la superficie libre de agua en el depósito. Los términos de pérdida de carga son 1.5 veces, ¿no?, la energía, la altura de energía, desde el depósito hasta la parte más elevada del sifón, y 1 veces la altura de energía desde esta al desagüe. La parte superior del sifón está a 1.5 metros por encima de la superficie del agua. Determinar el diámetro de la tubería necesaria y la presión en la parte superior del sifón. Entonces pueden ver que este es un caso muy particular en la vida profesional, donde una vez más estamos viendo que la ecuación de Bernoulli en la práctica real es más utilizada cuando se incluye las pérdidas de carga en tuberías, pérdidas de carga por viscosidad, por fricción, etc. Entonces, una vez más, en este ejemplo tenemos que utilizar la ecuación completa de Bernoulli, donde se incluye estas pérdidas de carga, y el problema es muy claro. Nos indica que debemos incluir en la ecuación de Bernoulli estas pérdidas de carga, donde nos indica que tiene una pérdida de carga en un punto, en primer lugar, de 1.5 veces la altura de energía. ¿Por qué digo la altura de energía? Si ustedes recuerdan la parte teórica de este tema, veíamos que se distinguían en la ecuación de Bernoulli distintas alturas de energía. Por eso hablábamos del principio de conservación de la energía. Entonces tenemos una altura de energía, una energía cinética, ¿no?, una energía cinética que es igual a la velocidad al cuadrado entre 2 veces g, y en otro punto es 1 veces la velocidad al cuadrado entre 2 veces g. Eso es lo que nos plantea el problema. Esas son las magnitudes de las pérdidas de carga en estos tramos. Y además, lo que nos pide el problema es de calcular el diámetro de la tubería y la presión en la parte superior del sifón. Entonces, es muy cotidiano ver este tipo de ejercicios en la bibliografía, donde quizá ustedes no tengan específicamente un gráfico dispuesto. O sea que ustedes, a partir del planteamiento del problema, ustedes lo que deben hacer es esquematizarlo el problema a través de un gráfico, ¿no? A través de un gráfico. Eso es lo que nos caracteriza de muchas profesiones. En la ingeniería nosotros tenemos que ser capaces de poder esquematizar un problema, ¿no?, un problema a través de un gráfico. Entonces, evidentemente lo que me plantea el problema es de que yo tengo un depósito de agua, ¿no? Acá tengo un depósito de agua que tiene una superficie libre de líquido, y a través de una tubería o un sifón, en este caso como lo plantea el problema, a través de una tubería, yo debo extraer el líquido del depósito hacia el exterior. Entonces en el problema se distinguen 3 puntos, ¿no? Un punto que corresponde a la superficie libre del líquido, un segundo punto que se encuentra
en la parte exterior donde se evacúa este líquido que es el agua, y una parte superior que es la parte más alta donde se encuentra la tubería. Entonces, ¿por qué yo distingo estos tres puntos? Porque evidentemente el problema así me los plantea, ¿no? Me indica que el extremo por el que desagua el sifón se encuentra a 4.20 metros por debajo de la superficie libre de líquido. Entonces, este punto, que es el punto C, que es donde se desagua el líquido, me indica que se encuentra a 4.20 metros de altura con respecto a la superficie libre de líquido, y es por eso que acá yo lo esquematizo del punto C con esa altura. Y además me indica que en la parte superior de esta tubería o de este sifón se tiene una altura de 1.50 metros que está por encima de la superficie del agua, ¿no? Entonces, de esa forma yo he podido realizar este esquema del gráfico para poder resolver el problema. Además me indica que el líquido, que es el agua, está pasando con un caudal igual a 89 litros por segundo. Entonces lo que me pide es calcular el diámetro y la presión en el punto más alto del sifón. Entonces, si nosotros evaluamos los puntos estratégicos que hemos diferenciado en la parte teórica, entonces luego de identificar los puntos que se plantean en el problema, tenemos que generar un nivel de referencia en el punto más bajo del problema planteado. En este caso el punto de referencia más bajo es el punto C, lugar donde se encuentra evacuando el agua. Entonces yo ahí voy a trazar este nivel de referencia, ¿no? Este nivel de referencia. Muy bien. El problema de igual forma me plantea o me proporciona las pérdidas de carga en cada uno de estos tramos, y me indica que la pérdida de carga entre el punto A y el punto B es igual a 1.5 veces la altura de energía, y la pérdida de carga entre B y C es 1.0 velocidad al cuadrado entre 2 veces G. Así me lo plantea el problema. Entonces, a partir de aquello, yo voy a aplicar la ecuación de Bernoulli en cada uno de estos puntos. Primero voy a aplicar una ecuación de Bernoulli entre los puntos A y B, que me va a permitir obtener la ecuación 1, y entre el punto A y C, donde yo voy a tener la ecuación número 2, ¿no? Bien, entonces si distinguimos una vez más esta ecuación completa de Bernoulli, en un extremo voy a tener las energías correspondientes al punto A, y en el otro extremo voy a tener las energías correspondientes al punto B. Esa era la ecuación de Bernoulli para líquidos ideales. Sin embargo, para líquidos reales se adicionaba lo que era la pérdida de carga entre los dos puntos considerados, y aquí tengo las dos pérdidas de carga considerados en esos puntos, entre A y B y entre A y C. Entonces prácticamente esto correspondería a la ecuación completa de Bernoulli. Bien, entonces teniendo como ecuaciones la ecuación de Bernoulli, se aplicaba también en este tipo de problemas lo que corresponde a la ecuación de continuidad. Entonces la ecuación de continuidad, como es el principio de conservación de la masa, me estaría indicando que el caudal con el cual está entrando a este sifón es igual al caudal de salida. Ese es el principio de continuidad de la masa. Entonces el caudal de entrada es igual al caudal de salida, ¿no? Entonces, por continuidad, ese caudal de entrada, que es igual al caudal de salida, sabemos que este caudal es igual al área por la velocidad, pero veo que el diámetro de este sifón es constante en toda su longitud. Entonces, al ser el diámetro constante, las velocidades también van a ser constantes. Eso por el principio de conservación de la masa, ¿no? Porque como tengo un mismo diámetro, las velocidades van a ser las mismas, porque el caudal en todo ese tramo es constante. Entonces, yo pudiendo despejar de la ecuación de continuidad o de esta ecuación del caudal la velocidad, voy a tener una tercera ecuación donde yo puedo reemplazar el caudal. Yo sé que por esta tubería circula un caudal igual a 89 litros por segundo. Entonces, transformando esos litros por segundo a metros cúbicos por segundo, entonces correspondería a dividir en esos 89 entre 1000, tendría un caudal de 0.089 metros cúbicos sobre segundo. El área de una tubería circular es igual a pi cuartos por el diámetro al cuadrado. Entonces eso yo lo voy a almacenar como una ecuación número 3. Ahora, evaluando las pérdidas de carga, si yo evalúo la
pérdida de carga que existe entre A y C. Evidentemente hay una pérdida de carga en toda la longitud de la tubería, en este caso entre A y C. Esa pérdida de carga simplemente va a ser la suma de pérdidas de carga en cada uno de estos tramos. ¿Qué quiere decir ello? Que va a haber una pérdida de carga entre A y B y una pérdida de carga entre B y C. Entonces esa pérdida de carga va a ser la suma. Estas pérdidas de carga en cada uno de esos tramos yo lo tengo como dato. Entonces sumo, simplemente son términos iguales. Entonces 1.5 más 1, esa pérdida de carga es igual a 2.5 la velocidad al cuadrado entre 2 veces g. Entonces, dentro de los pasos estructurados que utilizábamos para resolver este tipo de problemas, nosotros evaluamos los puntos que se consideran en la ecuación de Bernoulli. Entonces tenemos los puntos, para este caso A y C, correspondientes a la ecuación número 2. Entonces, si evalúo entre los puntos A y C los términos de, o las características de altura, presión y velocidad, voy a tener lo siguiente, ¿no? Voy a tener lo siguiente. En el punto A, la presión en este punto A, evidentemente, esta es la superficie libre del líquido, entonces la presión en el punto A va a ser igual a la presión atmosférica, porque estoy en la superficie libre del líquido. La altura del punto A se mide a partir del nivel de referencia adoptado. Entonces yo puedo observar que mi nivel de referencia está adoptado en el punto más bajo de este sistema, que sería el punto C. Entonces esa altura al punto A, que sería Z sub A, tiene un valor igual a 4.2 metros, ¿no? Entonces ese sería mi valor Z sub A. Y la velocidad en el punto A prácticamente es aproximadamente igual a 0. ¿Por qué decimos que es aproximadamente igual a 0? A medida que se descarga el agua en el punto C, este nivel de superficie libre de líquido va a ir bajando, pero va a ir bajando muy lento. Entonces, para plantear la ecuación de Bernoulli en este sistema, podemos adoptar que la velocidad en este punto es igual a 0. ¿Por qué? Porque la descarga de este líquido, de este embalse o de este depósito es tan lento, que es casi innotable la velocidad con que baja esta superficie libre de líquido. Entonces, por ello que se considera la velocidad en el punto A igual a 0. Y de la misma forma debo evaluarlo en el punto C, porque estoy haciendo la ecuación de Bernoulli entre A y C. Entonces, la presión en el punto C de igual forma es igual a la presión atmosférica. ¿Por qué? Porque el líquido se está expulsando justo en el aire. Entonces esa presión en C es igual a la presión atmosférica. La velocidad en el punto C debo calcularla, y la altura en el punto C, ¿no? La altura en el punto C es igual a 0, porque el nivel de referencia adoptado, que es en el nivel más bajo, está pasando justo por el punto C. Entonces no tengo una altura de energía cinética, de energía potencial en el punto C. Entonces eso es igual a 0. Bien, entonces habiendo evaluado esos puntos, que los indico de acá de igual forma, de esta forma, entonces paso a reemplazar esa evaluación de cada uno de los puntos, de cada una de las energías de los puntos, en la ecuación de Bernoulli, y justo lo tengo acá. Entonces en la ecuación 2, que corresponde a la ecuación entre los puntos A y C, tengo que en el extremo del punto A, la presión o la altura o la energía piezométrica es presión atmosférica entre gamma. Gamma corresponde al líquido que se está descargando, que en este caso es el agua, más la energía cinética, que en este caso corresponde a la velocidad en el punto A, que es igual a 0. Entonces este término se va a hacer igual a 0. Y la altura potencial o energía potencial, que se mide a partir del nivel de referencia, que es 4.2. Eso lo igualo a lo que corresponde el punto C. En el punto C la descarga se está dando en el aire o en la atmósfera, entonces es igual a la presión atmosférica. La energía cinética, yo debo calcular esta velocidad con la que está saliendo el líquido, y eso es igual a la velocidad al cuadrado entre 2 veces g, más la energía potencial o la altura respecto al nivel de referencia en el punto C es igual a 0, y más la pérdida de carga, ¿no? Este término corresponde a la pérdida de carga, que es la pérdida de carga por fricción en la tubería entre A y C.
y esa pérdida de carga es la suma de la pérdida de carga entre A y B y C. Entonces esta suma es igual a 2.5, como lo habíamos calculado en un paso anterior. Entonces la pérdida de carga es 2.5 veces la velocidad al cuadrado entre 2 veces g. Entonces puedo ver que las presiones atmosféricas se van a simplificar por dos motivos, ¿no? Esto puede pasar con signo negativo y como términos iguales se simplifica. Sin embargo, en la parte hidrostática hemos indicado que la presión atmosférica puede ser considerada igual a 0, ¿no? ¿Por qué? Porque la densidad del aire respecto a la densidad de los líquidos es casi despreciable. Entonces por eso podemos indicar que la presión atmosférica es igual a 0 en ambos casos. Entonces puedo ver que en la ecuación 2, correspondiente a la ecuación de Bernoulli entre los puntos A y C, me queda simplemente como término o como variable la velocidad. Entonces de esta ecuación despejo la velocidad y me indica que tengo un valor igual a 4.85 metros sobre segundo. Entonces esa es la velocidad con la que el líquido está siendo descargado en el punto C. Muy bien. Entonces habiendo calculado la velocidad en la ecuación 3, ¿no? En la ecuación 3 yo puedo determinar, conociendo el caudal y ahora la velocidad, yo puedo calcular el diámetro de mi tubería, que es lo que me pide el problema. Entonces de la ecuación 3, teniendo la velocidad, teniendo el caudal, yo calculo el diámetro. Esta tubería tiene una sección circular, su área es igual a pi cuartos por el diámetro al cuadrado. Despejando y haciendo las operaciones respectivas, en su calculadora ustedes van a obtener que ese diámetro de tubería es igual a 0.15 metros, según las condiciones que me plantea el problema de caudal y velocidad. Muy bien, ya tengo el diámetro, uno de los puntos que me pedía el problema, calcular el diámetro de la tubería. Entonces veamos con qué presión o qué presión se tiene en la parte superior de este sifón. Entonces esa presión en la parte superior del sifón es el punto B. Entonces para ello yo debo utilizar una vez más la ecuación de Bernoulli, pero ya no entre los puntos A y C, sino entre los puntos A y B. Es por ello que yo en un principio había planteado la aplicación de la ecuación de Bernoulli como ecuación 1 entre A y B. Entonces una vez más yo evalúo qué pasa en cuanto a características de energía cinética, potencial y piezométrica entre los puntos A y B. Entonces la energía potencial se plantea a través de un nivel de referencia. En este caso sigo manteniendo el nivel de referencia que existe que existe en el nivel más bajo, que sería este nivel en el punto C. Entonces esa altura, ¿no? Esa altura es de 4.2 metros a partir del nivel de referencia, 4.2 al punto A. La presión en A es igual a la atmosférica. La velocidad en A sigo considerando igual a 0 porque la descarga se hace lentamente, entonces esa velocidad puede aproximarse igual a 0. Y en el punto B, la altura potencial, si medimos a partir de ese nivel de referencia, va a ser una suma de 4.2 más 1.5, lo cual me da 5.7. La presión en el punto B es lo que yo debo obtener. La velocidad en el punto B ya la he determinado en un paso anterior, es igual a 4.85. ¿Por qué utilizo esta velocidad de un paso anterior? Por la ecuación de continuidad o por el principio de conservación de la masa. Porque por esta tubería pasa un solo caudal, tiene un mismo diámetro, entonces la velocidad va a ser la misma en toda esta tubería. Entonces la velocidad va a ser igual a 4.85 metros sobre segundo. Y la pérdida de carga entre A y B me indicaba que era 1.5 veces la velocidad al cuadrado entre 2 veces g. La velocidad es 4.85. Para obtener esa pérdida de carga en unidades de metro hago las respectivas operaciones y me da un valor de 1.8 metros. Perfecto, he evaluado cada uno de estos puntos que se van a incluir en la ecuación de Bernoulli y hago los respectivos reemplazos. Tengo en el punto A la presión atmosférica, la velocidad o energía cinética es igual a 0, la altura o energía potencial respecto al nivel de referencia es igual a 4.2. En el punto B, la presión en B sobre gamma, esta es la presión que yo debo calcular. La energía cinética está en función a la velocidad por la que circula en el punto B, esa es la velocidad, es 4.85 al cuadrado entre 2 veces g, más
la altura potencial o energía potencial respecto al nivel de referencia al punto B, 5.7, más la pérdida de carga que existe entre A y B, que lo había determinado como 1.8 metros. Entonces la presión atmosférica, una vez más, indicamos que la considero igual a 0. ¿Por qué? Porque la densidad del aire es mínima respecto a la densidad de los líquidos que se están considerando, que en este caso es el agua. Entonces puedo aproximarlo igual a 0. Y como única variable dentro de esta ecuación es la presión en B. Haciendo los respectivos cálculos, veo que esta presión en el punto B es una presión negativa igual a 4.498.9 kilogramos fuerza metro cuadrado. Entonces esta es la presión que está pasando por el punto B, ¿no? Punto B, por el punto B. Entonces pueden ver que una vez más en este problema hemos planteado la ecuación de Bernoulli, pero no para líquidos ideales, sino para líquidos reales, y también hemos hecho uso del principio de conservación de la masa, que es la ecuación de continuidad, que en este caso no teníamos un caudal de entrada igual a un caudal de salida con áreas de tuberías distintas. En este caso tenemos una tubería de un mismo diámetro que ha hecho que el caudal sea lo mismo en cada uno de estos puntos, ¿no? Y de esa forma hemos podido obtener tanto la presión como el diámetro de la tubería en función a los datos que me plantea el problema. Bien, entonces pueden ver que en este problema hemos visto una vez más lo que es las pérdidas de carga. Entonces veamos un siguiente problema donde de igual forma se incluyen los conceptos de la ecuación de Bernoulli y la ecuación de continuidad, pero vamos a adicionar algo más a este problema. Vamos a adicionar una terminología técnica que se maneja en la hidráulica, ¿no? En la hidráulica, y lo vamos a reflejar eso en el problema planteado, ¿no? El problema me indica lo siguiente, ¿no? Calcular la pérdida de carga en una tubería de 15 centímetros de diámetro si es necesario mantener una presión de 2,35 kilogramos fuerza centímetro cuadrado en un punto aguas arriba y situado 1.8 metros por debajo de la sección de la tubería por la que desagua en la atmósfera 55 litros sobre segundo de agua. Entonces vean que en este problema hay una terminología muy particular que me indica que es aguas arriba, en un punto aguas arriba, ¿no? Entonces esta es una terminología muy utilizada en la hidráulica para dar a conocer cuál es la dirección del flujo del líquido en una respectiva sección, ya sea de tubería o ya sea de canal. Entonces es una terminología que me permite saber cómo es el flujo del líquido que estoy considerando en el análisis. Entonces para ello, para entender mejor esto de aguas arriba, he hecho el siguiente esquema, ¿no? Entonces tenemos el siguiente esquema práctico, ¿no? Este es el esquema que he realizado para poder entender esta terminología. Entonces en la parte superior tengo una sección de tubería cualquiera y en la parte inferior también tengo una sección de tubería. Entonces pueden ver que en ambas secciones de tubería el flujo del agua o del líquido está simbolizado por estas flechas de color azul. Entonces el flujo por el cual circula en esta tubería veo que va de izquierda a derecha. Entonces en ambas tuberías ese es el flujo de esta tubería. Entonces veo que las tuberías tienen una diferente disposición. Puedo ver que en esta tubería, ¿no?, tiene un cambio de sección, no un cambio de sección, sino un cambio de dirección que va de la parte superior a la parte inferior. Y en la tubería de abajo va de la parte inferior a la parte superior. Entonces pues se podría decir que hay un cambio no de dirección, sino un cambio de nivel, se podría decir, de la tubería, que hace que en la tubería de arriba vaya de arriba a abajo y en la tubería de abajo vaya de abajo a arriba. Entonces, ¿por qué he hecho este esquema? Porque al decir aguas arriba, no quiere decir que la tubería o la sección cualquiera va a estar siempre hacia arriba, ¿no? Lo que me está indicando aguas arriba simplemente es la dirección del flujo de la tubería, del líquido en la tubería.
Entonces es por eso que he esquematizado. Como el líquido está yendo de izquierda a derecha, entonces para mí aguas arriba va a ser a la izquierda y aguas abajo va a ser a la derecha. Entonces observen que aquí se ha adicionado otro concepto más aparte de aguas arriba, que lo que es aguas abajo. Entonces estos dos términos son muy utilizados en la práctica profesional cuando hablamos de hidráulica, lo que corresponde a aguas arriba y aguas abajo. Entonces quiero que quede claro que al decir aguas arriba no quiere decir siempre que está yendo de un nivel superior y aguas abajo a un nivel inferior. No, lo que me indica aguas arriba y aguas abajo es el sentido de flujo del líquido que se está considerando. Si digo aguas arriba, entonces en este esquema o en este gráfico, aguas arriba me estaría indicando que estoy yendo de izquierda a derecha, ¿no? Pero si el flujo, ¿no? Si el flujo hubiese sido contrario a lo que se muestra acá, aguas arriba hubiera sido en este sentido y aguas abajo hubiera sido en este sentido, si el flujo hubiese sido de derecha a izquierda, ¿no? Eso que quiero que quede claro, porque eso es lo que ustedes van a con lo que van a toparse en la práctica profesional. Y eso nos lleva a entender un poco más el problema planteado en este ejemplo. Evidentemente en este ejemplo, no siempre, como les había indicado en cada ejemplo, no van a tener un esquema gráfico. A partir de lo que indique el problema, ustedes deben generar ese esquema gráfico para poder resolver el problema. Y miren, el problema me indica que tenemos evidentemente una tubería de 15 centímetros de diámetro, donde me pide mantener una presión, ¿no? Una presión en el punto A de 2.35 kilogramos centímetro cuadrado en un punto aguas arriba, ¿no? No me dan ningún punto ahorita, no está diferenciado en ningún punto, ni A, ni B, ni C. Solamente me indica el problema que yo debo calcular la pérdida de carga en una tubería de 15 centímetros de diámetro con las siguientes condiciones: que debo mantener una presión de 2.35 kilogramos centímetro cuadrado en un punto aguas arriba, ¿no? En un punto aguas arriba. ¿Y dónde se sitúa este punto aguas arriba? Me indica que se sitúa a 1.80 metros por debajo de la sección de la tubería por la que se desagua en la atmósfera 50 litros sobre segundo. Entonces, ven, no siempre aguas arriba quiere decir que la tubería va a estar en la parte superior y la descarga en la parte inferior. Simplemente aquí de aguas arriba me está indicando que el agua está yendo, se podría decir, de izquierda a derecha, si es que yo lo estoy asumiendo así. Pero me está indicando que este punto aguas arriba está por debajo de donde se desagua el líquido 1.80 metros. Y de esa forma yo he podido llegar a esquematizar este gráfico a partir de lo que me indica el problema. Entonces he generado una tubería donde evidentemente distingo en la parte inferior un punto A y en la parte superior un punto B. Entonces en el punto A estaría aguas arriba y en el punto B, que es la parte de arriba, estaría aguas abajo. Entonces aguas arriba y aguas abajo lo que me está indicando es la dirección de flujo. Y el problema me indica que el punto aguas abajo está por encima del punto aguas arriba, una distancia de 1.8 metros. Y la descarga en aguas abajo se está dando con un caudal igual a 55 litros sobre segundo. Y la tubería tiene un diámetro de 15 centímetros. La presión en el punto A, que correspondería a aguas arriba, tiene una presión igual a 2,35 kilogramos fuerza centímetro cuadrado. Entonces lo que me pide en este planteamiento es de calcular la pérdida de carga que existe entre el punto A y el punto B según estas condiciones del problema. Entonces, una vez más, para resolver este problema yo debo generar un nivel de referencia en el punto más bajo del sistema planteado. En este caso el punto más bajo sería aguas arriba, que sería en el punto A. Entonces en el punto A genero ese nivel de referencia. Entonces aplico la ecuación de Bernoulli entre el punto A y el punto B. Una vez más, vemos que en el punto A se tienen las tres energías consideradas: energía piezométrica, energía cinética y energía potencial. Y en el punto B las mismas energías, pero se adiciona lo que es la pérdida de carga para líquidos reales. Entonces esta es una ecuación 1 y por continuidad,
¿no? Por continuidad, lo que yo hago es, o sea, sé que es caudal área por velocidad. Como tengo un mismo diámetro de tubería, tengo un caudal, el caudal de entrada es igual al caudal de salida, y como tengo un mismo diámetro de tubería, entonces la velocidad va a ser constante en toda la longitud de la tubería. Entonces, a partir de la ecuación de continuidad y despejando la velocidad, yo obtengo la velocidad con la cual circula el fluido dentro de la tubería. Entonces tengo el caudal, 55 litros sobre segundo, lo llevo a metros cúbicos sobre segundo, dividiendo entre 1000 estos 55, y tengo el valor de 0.055 pi cuartos por el diámetro al cuadrado. El diámetro es de 15 centímetros, entonces 0.15 al cuadrado. Haciendo las respectivas operaciones, veo que esa velocidad es igual a 3,11 metros sobre segundo. Entonces, teniendo la velocidad, puedo pasar a hacer la evaluación en cada uno de los puntos considerados. En el punto A, la energía potencial va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque por ahí pasa mi nivel de referencia. La presión en el punto A es un dato, 2,35 kilogramos fuerza centímetro cuadrado, y la velocidad en el punto A la he determinado en un paso anterior, es 3,11. Por principio de conservación de la energía, esa velocidad, pero de conservación de la masa, esa velocidad es la misma en toda la longitud de la tubería, 3,11 metros sobre segundo. Hago la misma evaluación en el punto B. La energía potencial se mide a partir del nivel de referencia, este valor es de 1,8 metros. La presión en B es igual a la presión atmosférica, porque la descarga está en contacto con el aire, y la velocidad en B es la misma que en la velocidad en A por principio de conservación de la masa. Y la pérdida de carga entre A y B es lo que yo debo determinar. Muy bien, entonces en la ecuación 1, que es la ecuación de Bernoulli para este problema planteado, yo tengo la presión en el punto A, 23.500. ¿Por qué es 23.500? Porque estos kilogramos fuerza centímetro cuadrado yo lo he transformado a kilogramos fuerza metro cuadrado. Entonces, para hacer esa transformación, yo estos 2.35 lo he multiplicado por 100 al cuadrado para que dimensionalmente yo tenga kilogramos fuerza metro cuadrado. El peso específico es 1000 kilogramos fuerza metro cúbico. Este 1000 kilogramos corresponde al peso específico del agua. Tengo lo que corresponde a la velocidad al cuadrado entre 2 veces g, 3.11, más esa altura potencial que se mide a partir del nivel de referencia adoptado, que es 0 en este caso. Para el punto B, la energía piezométrica, que corresponde a la presión en el punto B, es igual a 0, o es aproximadamente igual a 0, porque la densidad del aire es mínima con respecto a la densidad de los líquidos, entonces la presión atmosférica se considera aproximadamente igual a 0. La velocidad es la misma que en el punto A, más la altura potencial, 1.8, más la pérdida de carga. Entonces, habiendo hecho el reemplazo de los datos evaluados en cada uno de los puntos, veo que la pérdida de carga que existe entre A y B es la única variable. Entonces, a partir de ahí, y haciendo las respectivas operaciones, yo obtengo que la pérdida de carga es igual a 21.7 metros. Entonces, esa pérdida de carga se determina a partir de la ecuación de Bernoulli, ecuación de continuidad. Entonces, observen que es unidades de metros. Entonces, observen que hay una caída de energía de 21.7 metros. Es una caída bastante grande, ¿no? Entonces, tal vez se podría decir que la longitud que existe entre A y B es realmente considerable, ¿no? Sin embargo, es un problema académico, pero 21.7 metros es una pérdida de energía considerable, ¿no? Considerable. Pero eso está en función a los datos. Pero lo que quería resaltar en este ejemplo es que se entienda la terminología que ustedes van a encontrar en la práctica profesional, que corresponde a lo que es aguas arriba y aguas abajo. Y finalmente, para poder concluir lo que es el capítulo de hidrodinámica, vamos a hacer un último ejemplo donde de igual forma vamos a hacer una pequeña modificación a la ecuación de Bernoulli que se ha deducido en unas clases anteriores. Entonces, para ello he hecho el siguiente ejemplo.
el siguiente ejemplo para poder adicionar una variable a la ecuación de Bernoulli, y es la siguiente. Mediante una bomba, ¿no? Una bomba se bombea agua desde un recipiente A hasta un recipiente E, ¿no? Entonces me da una elevación en el recipiente A que es igual a 225 metros, en el depósito E 240 metros, y se transporta del punto A al punto E el líquido, que en este caso es el agua, a través de una tubería de 30 centímetros de diámetro. La presión en la tubería de 30 centímetros en el punto D, que está a una elevación de 195 metros, es de 5.6 kilogramos fuerza centímetro cuadrado. Las pérdidas de carga son las siguientes. De A a la entrada de la bomba, que es B, igual a 0.6 metros. De la salida de la bomba C hasta el punto D, igual a 38 veces la altura de velocidad, ¿no? O la altura de energía cinética. Y desde D a E, 40 veces la altura de velocidad. ¿A qué se refiere con la altura de velocidad? A la energía cinética, que sería velocidad al cuadrado entre 2 veces g. Determinar el caudal y la potencia en CB suministrada por la bomba BC. Entonces, evidentemente aquí se nos hace la esquematización del gráfico, pero sin embargo tenemos que hacer tenemos que entender un poco más el problema. Entonces, lo que me pide el problema es determinar, uno, el caudal con el que circula esta tubería, ¿no? Y la potencia en CB suministrada por esta bomba. Entonces, la potencia de equipos de bombeo es medida a través de una unidad que se conoce como HP, ¿no? Esta potencia HP, que prácticamente es una simplificación de lo que es el término en inglés horsepower, ¿no? O traduciendo caballos vapor. Es por eso que aquí nos pide calcular esa potencia en CB que corresponde a caballos vapor. O también podríamos decir la potencia en HP que se traduce como horsepower, ¿no? Traducido en caballos vapor, que es la unidad con la que se mide las potencias de la bomba, de bombas para suministro de agua. Entonces nunca lo olviden, en este problema lo que estamos haciendo es hacer una variable. Vemos que ahora estamos incluyendo en la ecuación de Bernoulli la energía que va a suministrar esta bomba para poder llevar el líquido o el agua desde un punto inferior a un punto superior. En los casos anteriores lo que primaba era la aceleración de la gravedad, pero en este caso tenemos un desnivel tan considerable que la aceleración de la gravedad no es suficiente para transportar el líquido del punto A al punto E. Es necesario utilizar una bomba que me permita transportar el líquido del punto A al punto E. Entonces esta bomba lo que me va a hacer es incrementar una energía, ¿no? Una altura de energía para poder llegar al punto E. Entonces, si yo evalúo el problema planteado, me indica que lo que debo hacer es transportar el líquido de A a E a través de una bomba. El problema me indica que el diámetro de la tubería es igual a 30 centímetros. Los niveles en los cuales se encuentran estos depósitos de agua son en el depósito A 225 metros del nivel 0 y el punto E 240 metros del nivel 0. Y además me indica un punto adicional. La bomba evidentemente tiene dos puntos adicionales, que es BC, eso me lo indica el problema, una bomba BC, pero además tengo un punto D que me indica que está a una elevación de 195 metros, y en ese punto D se tiene una presión que es igual a 5.6 kilogramos fuerza centímetro cuadrado. Otro dato que nos proporciona el problema son las pérdidas de carga en cada uno de los tramos. Tengo una pérdida de carga entre el punto A y el punto B que es igual a 0.6 metros. Las pérdidas de carga entre C y D y E respectivamente me indica que son 38 veces la altura de velocidad. Así me lo plantea el problema, la altura de velocidad. Entonces, cuando hablamos de altura de velocidad en un problema es la altura de la energía cinética, y esa altura de energía cinética es la velocidad al cuadrado entre 2 veces g, pero el problema me indica que esa pérdida de carga entre esos tramos es de 38 veces
la energía cinética y en el otro tramo 40 veces la energía cinética. Entonces esos son los datos que me plantea el problema. Entonces lo que yo voy a hacer es, para resolver el problema, primero aplicar la ecuación de Bernoulli entre los puntos D y el punto E. Entonces puedo ver por qué estoy planteando entre el punto D y el punto E en primer lugar. Porque lo que yo voy a hacer es calcular primero el caudal, sin tomar en cuenta todavía la bomba, ¿no? Luego voy a hacer uso de la bomba, por eso estoy considerando primero solamente D y E, donde ya se tiene, como ya tengo la presión en el punto D, yo ya sé con qué energía está mandando la bomba el líquido entre D y E, y es por ello que yo voy a calcular el caudal entre ese tramo. Entonces por eso aplico la ecuación de Bernoulli entre D y E. Una vez más tengo para el punto D las respectivas energías, energía piezométrica, energía cinética y energía potencial. En el punto E lo propio, pero adiciono la pérdida de carga para líquidos reales, que sería en el tramo D y E, que es 40 veces la energía de velocidad. Por continuidad, voy a tener otra ecuación que es el caudal área por velocidad. Si es necesario voy a necesitar despejar la velocidad. Como tengo un mismo diámetro en toda la longitud de la tubería, entonces las velocidades en el punto D y en el punto E van a ser las mismas porque tengo el mismo diámetro de tubería. Entonces evalúo lo que pasa en cada uno de estos puntos, en el punto D y en el punto E. Muy bien, entonces en el punto D evidentemente yo ya tengo la presión, me lo plantea el problema, 5.6 kilogramos fuerza centímetro cuadrado. Necesito evaluar la altura potencial. Esa altura potencial se mide a partir de un nivel de referencia. Entonces, si estoy evaluando el punto D y el punto E, veo que voy a trazar el nivel de referencia en el punto más bajo. Eso me lo indicaba la serie de pasos estructurados que hemos evidenciado en clases anteriores. Entonces, lo que estoy haciendo es este nivel de referencia pasarlo por el punto D. Entonces, la energía potencial a partir del nivel de referencia adoptado en el punto D es igual a 0. La velocidad en el punto D yo debo determinarla y va a ser igual a la velocidad que obtenga a partir de la ecuación de continuidad. Y en el punto E evalúo lo propio. La presión en el punto E va a ser igual a la presión atmosférica porque la descarga está en contacto con el aire. La altura potencial va a ser igual a la altura que existe entre el nivel de referencia y el punto E. Entonces esa altura, que lo voy a llamar ZE, va a ser simplemente la diferencia que existe entre 240 menos 195. Y finalmente la velocidad o la energía cinética va a ser igual a la misma que la velocidad en D, que la voy a determinar con la ecuación de continuidad. ¿Por qué es la misma? Porque tengo un mismo diámetro por el cual está pasando un mismo caudal. Eso es el principio de continuidad. Muy bien, entonces habiendo evaluado cada uno de esos puntos, me olvidaba, tengo también la pérdida de carga que va de D a E. Esa pérdida de carga me lo plantea también el problema, 40 veces la altura de velocidad, que es velocidad al cuadrado entre 2 veces G. Habiendo evaluado cada uno de los puntos, puedo pasar a reemplazarlos en esa misma ecuación. Tengo la presión en el punto D, que es 5.6, eso lo multiplico por 1000 para transformar, por 100 al cuadrado para transformar kilogramos metro cuadrado, entonces va a ser 56.000 kilogramos fuerza metro cuadrado. Eso lo divido entre el peso específico del líquido, que es el agua, 1000 kilogramos fuerza metro cúbico. Tengo la velocidad al cuadrado sobre 2 veces G, más, esta es la altura de velocidad, es una velocidad que todavía no lo tengo, más la altura potencial es 0 respecto a mi nivel de referencia para este punto. Para el punto E, tengo la presión atmosférica que se aproxima a 0, tengo la altura de velocidad al cuadrado sobre 2 veces G, más esto corresponde a la altura potencial entre el punto D y E, que lo hemos determinado como 45, y más la pérdida de carga entre D y E. Esa pérdida de carga entre D y E es 40 veces la velocidad al cuadrado entre 2 veces G, que lo tengo acá. Ahora, ¿por qué he simplificado estas dos velocidades? Evidentemente podría haberlas sumado,
pero lo estoy simplificando porque son términos iguales. Este término pasa al otro miembro de la ecuación con signo negativo y se simplifica, quedándome directamente simplemente esta ecuación, ¿no? Quedándome simplemente esa ecuación. Entonces puedo ver que esta ecuación está como variable simplemente la velocidad, la gravedad la tengo como dato, la aceleración de la gravedad la adoptamos como 9.81, entonces yo obtengo que la velocidad por la que circula el líquido en el tramo D y E es igual a 2.32 metros sobre segundo. A partir de esa velocidad, con la ecuación de continuidad, yo obtengo el caudal con el cual circula el líquido por esa tubería. Y eso es lo que me pide el problema, calcular el caudal. Entonces el caudal con la ecuación de continuidad la obtengo y me da un valor igual a 0.164 metros cúbicos sobre segundo. Hasta este punto, el problema en su primer punto, que es el punto A, donde me pide el caudal, estaría resuelto. Entonces lo que he hecho ha sido simplemente utilizar la ecuación de Bernoulli y la ecuación de continuidad entre los puntos D y E. Muy bien. ¿Por qué en este caso no he utilizado todavía la bomba o el análisis de la bomba? Porque he implicado en el análisis simplemente el punto D y el punto E. Pero ahora lo que debo hacer es calcular lo que corresponde a la potencia de esta bomba. No, yo debo calcular la potencia de esta bomba para poder transportar el líquido del punto A al punto E. Y eso es un caso muy particular que lo van a ver en la práctica profesional. Calcular las potencias de bombas específicas para llevar el agua de un punto bajo a un punto alto. Entonces, por eso que era necesario hacer este ejemplo para que ustedes sean capaces de poder darle solución a este problema cotidiano que se ve en la práctica profesional. Bien, entonces para poder entender mejor qué voy a hacer con la bomba, he hecho un nuevo esquema donde lo que yo voy a hacer es aplicar la ecuación de Bernoulli entre el punto A y el punto E. Entonces para ello yo debo trazarme un nuevo nivel de referencia. Entonces ese nuevo nivel de referencia prácticamente acá lo he adoptado, es un nivel de referencia número 2. Este nivel de referencia prácticamente sería el nivel 00. Pueden ver que el punto A y el punto B tienen respectivas elevaciones sobre el nivel 0 de la Tierra. Entonces es por ello que he generado un segundo nivel de referencia que se encuentra a un nivel 0. ¿Ya? Este nivel de referencia se encuentra a un nivel 0. Entonces voy a aplicar la ecuación de Bernoulli entre el punto A y el punto E. Pero quiero que noten que esta ecuación de Bernoulli tiene algo adicional, ¿no? Si evaluamos, en el primer término tengo las tres energías que hemos deducido en la ecuación de Bernoulli. En el segundo término tengo también las tres energías, energía piezométrica, cinética y potencial. Como variable de la ecuación de Bernoulli para líquidos reales, habíamos adicionado lo que correspondía a la pérdida de carga entre esos dos puntos considerados, pero noten ahora que en el primer término de la ecuación, en el primer extremo de la ecuación, se está adicionando una nueva variable, que es una altura h sub a. Esta altura h sub a corresponde a la altura o a la energía que me va a proporcionar la bomba. Y vean que esta energía siempre se va a ubicar en el primer punto considerado. Vean que la pérdida de carga se consideraba en el lado derecho de la ecuación. Así digámoslo. ¿Por qué lo consideraba? Lo sumaba a la ecuación del lado derecho, porque ahí se genera la pérdida de carga entre A y E. Y esa pérdida de carga se generaba en el extremo E. Pero ahora la potencia de la bomba o la energía que suministra la bomba se da en el otro extremo de la ecuación. Entonces ahí deben sumar la energía que proporciona la bomba en la ecuación de Bernoulli. Entonces vean que ahora se ha adicionado esta variable que corresponde a la energía que proporciona la bomba para subir el líquido de un punto inferior a un punto superior. Entonces para mí en el problema esto correspondería a una ecuación número 3,
Entonces, como estoy evaluando el punto A y entre el punto A y el punto E, la pérdida de carga entre esos dos puntos simplemente va a ser la suma de todas las pérdidas de carga a lo largo de la tubería. Entonces, esa suma sería a la pérdida de carga entre A y B, a la pérdida de carga entre C y D y a la pérdida de carga entre D y E. La pérdida de carga entre A y B me lo plantea el problema 0.6, entre C y D 38 veces la altura de velocidad y D y E 40 veces la altura de velocidad. Muy bien, ya tengo las pérdidas de carga. Esta velocidad corresponde a la velocidad que he calculado en un paso anterior. ¿Por qué es la misma velocidad? Porque es la velocidad por la cual circula el tramo C a E, ¿no? Por continuidad, ¿no? Entonces emplazo esa velocidad y veo que la pérdida de carga en toda la longitud de la tubería corresponde o se obtiene un valor igual a 21,99 metros. Esa es la pérdida de carga total en toda la longitud de la tubería. Y ahora, como estoy evaluando la ecuación de Bernoulli entre A y E, voy a evaluar cada uno de sus puntos. Entonces evalúo la presión. Tengo que evaluar tres características, ¿verdad? Presión, que corresponde a la energía piezométrica, energía cinética, que corresponde a la velocidad, y energía potencial, que corresponde a la altura respecto a un nivel de referencia adoptado. Entonces la presión en el punto A va a ser igual a la presión atmosférica. La velocidad en el punto A va a ser igual a 0, eso ya lo hemos indicado, es igual a 0 porque la descarga del líquido de este depósito es tan reducida, ¿no? O sea, es tan innotoria, se podría decir, que se puede aproximar a 0, porque la descarga es lenta. Muy bien. Y la altura potencial va a ser igual a 225 metros. ¿Por qué va a ser igual a 225 metros? Porque yo estoy tomando un nivel de referencia en el punto 0. Evalúo lo propio para el punto E. La presión en el punto E va a ser igual a la presión atmosférica, eso es igual a 0. Bueno, digamos que ahora es presión igual a la presión atmosférica. La energía cinética de velocidad va a ser igual a la velocidad con la cual se está descargando este líquido. Eso lo tengo como dato, ¿no? Esa velocidad es igual a 2.32 metros sobre segundo, lo he obtenido en un paso anterior. Y la altura potencial va a ser del nivel de referencia al punto donde se encuentra este depósito, que es igual a 240 metros. Muy bien. También tengo la pérdida de carga. Vean que he esquematizado la pérdida de carga que existe entre C y E, ¿no? Pero en este caso yo no tengo la pérdida de carga, estoy evaluando para A a E, o sea, toda la pérdida de carga total. Muy bien, entonces reemplazando todos los datos que tengo en la ecuación 3, entonces tengo la presión atmosférica entre 1000 más la energía de velocidad para el punto S se aproxima a 0, más la energía potencial 225 más la altura A. Habíamos indicado que esta altura A es la energía de altura que me proporciona la bomba, y eso está esquematizado en el gráfico, ¿no? En el gráfico veo que el líquido evidentemente tenía las respectivas alturas potencial, cinemática y piezométrica, pero cuando el líquido ha llegado a la bomba, ¿no? Ha llegado a la bomba, entonces esta bomba me ha suministrado una altura de energía adicional, que es igual a H sub A. Pero cuando ha llegado el líquido a la bomba y se ha generado esta altura de energía adicional proporcionada por la bomba, cuando el líquido ha circulado por la tubería, debido a la fricción que existe entre estos dos puntos en toda la longitud de la tubería, se ha generado una pérdida de carga que corresponde a la pérdida de carga entre el punto C y el punto E, que eso lo he utilizado en un paso anterior. Pero lo que quería recalcar es que la bomba me está adicionando una energía, que es esta altura de energía H sub A, y esa es la energía adicional que yo debo calcular ahora. Entonces, en la ecuación de Bernoulli he adicionado en el primer término de la ecuación, en los términos de la ecuación de la derecha, perdón, de la izquierda, he adicionado H sub A, y eso lo he igualado a la presión atmosférica entre 1000, esta es la presión del punto E, la altura de velocidad
2.32 al cuadrado entre 2 por 9.81 más la altura potencial 240 más la pérdida de carga total en la longitud de la tubería. Entonces pueden ver que en esta ecuación he simplificado las presiones atmosféricas y como única variable lo que tengo es la altura H sub A, que es la altura de energía que me genera o que me proporciona la bomba para llegar el líquido de un punto inferior a un punto superior. Muy bien, entonces haciendo las respectivas operaciones en su calculadora hemos obtenido que esa altura sub A es igual a 37.26 metros. Entonces pueden observar que la bomba me está generando una energía de 37.26 metros. O sea, con la potencia de esa bomba puedo llegar hasta 37.26 metros de altura. O sea, el líquido puede llegar hasta 37.26 metros de altura desde ese nivel considerado. Muy bien, pero a mí el problema no me pide calcular esa energía de altura de la bomba. Lo que me pide es calcular su potencia para poder alcanzar esa altura. Entonces ustedes deben aplicar esta ecuación. Esta ecuación es muy usual para el cálculo de potencias de las bombas y utiliza lo siguiente o significa lo siguiente. Para calcular la potencia de una bomba que transporta un líquido específico, debo igualarlo al peso específico del líquido que estoy transportando. Esto corresponde al peso específico del líquido que estoy transportando, en este caso agua, la altura que es capaz de subir, ¿no? o de transportar el líquido de un punto inferior a un punto superior la bomba, y es la altura que yo he calculado en un paso anterior. Esto también se conoce como altura manométrica. Esto lo vamos a ir desglosando un poquito más en capítulos posteriores, pero esta es la altura que es capaz de elevar una bomba de un punto inferior a un punto superior. Para calcular esa potencia yo necesito el caudal con el cual está circulando el líquido en la tubería posterior a la bomba, y esto lo divido entre 75. Entonces esto simplemente es un coeficiente que me permite transformar unidades para poder llevar las unidades que se obtienen al hacer dimensionalmente estas variables, para llevarlas a HP. Entonces habíamos indicado que este valor de HP o esta unidad de HP corresponde a horsepower, que en español sería caballos vapor. Entonces ustedes van a encontrar las unidades de potencias de bombas en una de estas dos unidades, caballos vapor o horsepower, que es HP. Entonces emplazo todas esas variables. El peso específico del líquido es el agua, 1000 kilogramos metro cúbico. La altura que es capaz de subir la bomba, que es capaz de subir el líquido, que es capaz de subir la bomba al líquido, es de 37.26 metros. El caudal lo he calculado, el caudal que circula entre D a E es de 0.164 entre 75. Entonces, haciendo los respectivos cálculos, la potencia de esa bomba es igual a 81.48 HP o caballos vapor. Entonces, de esta forma, yo he obtenido la potencia de esa bomba en función a las condiciones que me plantea el problema. Entonces, apreciados estudiantes, de esta forma nosotros estaríamos concluyendo el tema correspondiente a la dinámica de fluidos. Pueden ver que hemos hecho la deducción de las ecuaciones de continuidad, la ecuación de Bernoulli. Como recomendación les indicaría que siempre tengan presente estas dos ecuaciones. Van a ser muy utilizadas, muy utilizadas en lo que respecta a los siguientes capítulos que vamos a ir viendo. Por eso era necesario hacer una serie de ejemplos para poder entender estas dos ecuaciones. Y tampoco olviden que a la ecuación de Bernoulli completa para líquidos reales, porque eso es prácticamente la ecuación que nosotros vamos a utilizar en la práctica profesional. ¿Por qué? Porque en la vida real siempre va a existir pérdidas de carga, siempre va a existir bombas que nos van a permitir llevar de un punto inferior a un punto superior. Entonces ustedes en la práctica profesional deben aplicar la ecuación de Bernoulli para líquidos reales, y en el caso de que en un sistema de abastecimiento ustedes tengan incorporado una bomba, entonces a esta ecuación de Bernoulli deben incluirle la energía que proporciona esta bomba. Muy bien, estimados estudiantes. De esta forma habríamos concluido
lo que corresponde a nuestro capítulo número